Bienvenidos al We Can Fest. Soy Diana Rico y los acompaño desde el Teatro Cafam aquí en la ciudad de Bogotá. Muy feliz de presentar el primer festival de cine incluyente del país. We Can Fest es una iniciativa de la Fundación CIREC y la Fundación Cine Social. Estas dos entidades sin ánimo de lucro se unieron para poder revelar toda la capacidad del ser humano a través del cine y ojalá poder construir una sociedad más incluyente, una sociedad que celebre la diversidad. Además de todas las películas y cortos que vemos, el festival tiene unos espacios de conversación que son muy importantes. A mí casi más que ver cine, me gusta hablar de cine. Y hoy tenemos invitado a un realizador muy especial, a un director de cine que se llama Raúl Estupiñán. Bienvenido. Diana, muchas gracias. Para mí siempre va a ser un honor estar aquí compartiendo este espacio contigo y hacer parte de este proyecto tan maravilloso y tan inclusivo que es el We Can Fest. No, y además estás en competencia. Ajá. Eso es muy emocionante. Raúl está en la sección oficial de cortometraje documental con su película, a ver si la digo bien, Raúl, porque me interesa mucho el título, está muy bueno por el título, ya la quiero ver. Espeletia BK, Frailejón desarticulado. Mejor no lo pudiste decir. Bueno, ¿cómo empezó? ¿Qué es? ¿Cómo llegó? Bueno, es que hay tantas cosas de tu historia que... Empecemos por el final, que es esta película, y nos vamos devolviendo, ¿te parece? Sí. Entonces, ¿cómo llegó esta película? Además que lo que dices tú, digamos que me identifico alrededor de... Es emocionante hablar de cine, por eso es chévere empezar por ahí. Bueno, yo te cuento, el Espeletia BK básicamente nace desde una subjetividad, una conversación conmigo mismo, donde escribí como mis historias de tránsito por el páramo del Sumapaz entre los años 2003 y 2006, más o menos. Okay. Digamos que conviví dentro del conflicto armado en este lugar tan sagrado y tan maravilloso, ¿no? Y ya cuando llego al cine, entonces digo, oye, qué lindo contar historias del páramo, que es un lugar tan maravilloso, y también darle una voz a la afectación que ha sufrido el ecosistema del páramo por culpa de la violencia, ¿no? Entonces, el Espeletia es el nombre científico botánico del frailejón, ¿sí? Y el BK es el nivel de amputación que yo tengo. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer para contar esta historia tan identificativa alrededor de el páramo en simbología también con mi historia de vida, ¿no? Entonces es como que donde comienzo a escribir la historia y decido contarlo desde ver también el páramo y el ecosistema del páramo, que es un lugar tan absolutamente bello y sagrado, devastado también y víctima de la violencia en la que también estuve inmerso yo, ¿no? Claro. Ahí es donde viene el tránsito de decir, bueno, yo quiero que se llame como que tengo las referencias de buscarle un nombre un poquito más para dar material de investigación y digo, bueno, vamos a colocarle Espeletia BK, pero vamos a dejarle el frailejón desarticulado como para que sea también un tema como de un alianza. Subtítulo, ¿no es Exacto. verdad? También como una aclaración y una ampliación, pero es igualmente fascinante el título. Y además, esto que estás diciendo, que eres el territorio, y que es lo que nos han enseñado las comunidades también tradicionales indígenas. Somos el territorio en muchas... Yo trabajo en el Baupés colombiano haciendo documentales y allá, digamos, cuando van a curar a una persona que tiene algún tema o que tiene una herida, antes de ir a la persona, el payé se comunica con los dueños del territorio, porque se entiende que somos parte de todo. Es decir, que cuando tú vas a sacar oro de un lugar, estás afectando el cuerpo físico de la gente, porque somos exactamente fractales de este territorio, somos lo mismo. Es algo que ojalá pudiéramos verlo, y de eso que estás diciendo, la violencia que se ejerce sobre el territorio es la misma que se ejerce sobre la gente, ¿no? Y pues, sí. Además, bueno, ya llegamos a la película, que la veremos, obviamente, cuerpo, territorio, entonces de pronto saltemos un poco a los años antes. ¿Qué hace que te conviertas en director de cine? Bueno, Diana, hay que ver que, digamos que mi tránsito desde la niñez hasta la actual adultez ha sido muy influenciada por el cine, ¿no? Yo crecí viendo cine
amé el cine desde todos los lugares y siempre creo que, como dices tú, alrededor de hablar de cine también existe la posibilidad de que el cine no solamente es verlo en pantalla, sino que también se lee, también se escucha, también se investiga y también hay unas escuelas de cine maravillosas alrededor de la investigación, ¿no? Entonces digamos que en ese tránsito siempre estuve muy enamorado digamos, de este lugar de contar historias y de también consumir las historias que otros contaban y de también, digamos que generar esta inmersión alrededor de la historia del otro, identificarme y también, digamos que reflejarme en esas historias. Y eso hizo que el cine siempre estuviera presente, ¿no? Eso hace que cuando yo sufro el accidente el día 12 de julio del año 2014. Antes, tú eras carrera militar. Sí, fui militar, fui soldado en el ejército durante 15 años. ¿Y trabajabas en qué parte específicamente? Bueno, yo inicio mi tránsito como soldado, pero pues digamos que en ese trayecto pues de vida militar encuentro algo muy bonito que me pasó en la vida y fue la vocación por convertirme en enfermero de combate. Me convierto en enfermero de combate, que es como que digamos el reemplazo del médico en las zonas de guerra. Y posterior a eso me convierto en rescatista aeromédico, o sea, digamos que ya me la pasaba en una ambulancia aérea entrando a las zonas de conflicto para sacar el personal herido y muerto. Fuerte. Y trasladarlo pues con la intención de salvarle la vida, ¿no? Entonces ese tránsito hizo que se despertara en mí una humanidad bastante alta, que hizo que desde las lágrimas, desde el dolor, desde las tristezas que me causó la guerra, teniendo que ser yo el que estaba ahí con la sangre en las narices, perdón por la expresión, pero de ser yo el que tenía que estar ahí viendo morir a muchos y pues también tener la satisfacción de haber salvado a otros y de incluso en ciertas regiones de Colombia, como los Montes de María, haber tenido la oportunidad de ayudar a dar vida, como atender partos y todas estas cosas, pues hizo que en mí se despertara un nivel humano que siento y sigo siendo fiel a ese pensamiento. No hay otro canal para contar esas historias que no sea el arte, en este caso que no sea el cine, que me da las herramientas para poder esquematizar una historia, pensar una historia, escribirla, reescribirla, volverla a escribir, volver a leerla y volver a pensarla, para luego posteriormente rodarla y contarla y llegar a lo que puede ser el corazón o la humanidad de otros seres humanos que se identifiquen o que sencillamente den su visión alrededor de lo que piensan de la historia, que no necesariamente tiene que ser me gusta, que puede ser, oye, mira que tengo un pensamiento diferente de tu película, claro, pero que también yo lo reciba y diga, oye, mira que me acabas de enseñar algo más para seguir construyendo. Es por eso que no es el arte, exacto. Ahora que me dices como verte, ¿no? Ver cómo que me cuentes esto e imaginarme lo que puede haber sido toda la historia y ver, y lo veo en todos los personajes con los que he hablado hoy, como a través del arte realmente es como la única manera, digamos. Y pienso en el arte extendido a un bello deporte, al cultivo de las posibilidades humanas, de nuestros dones, de que a qué vinimos, si somos los transformadores, los que podemos hacer todos los seres humanos, porque usamos eso para destruir. Y el arte lo que enseña es que a partir de eso se puede construir. Yo eso es lo que creo. Y además que se filtre a través de tu corazón. Porque cuántas veces hemos oído estas historias de la guerra, uno pensaría que muchas, pero cada vez es necesaria, urgente y única, porque es la tuya. Sí, Diana. Es única. Es el arte en sí el que desde mi tránsito ya, desde lo que llevo pues digamos que buscando herramientas artísticas para contar historias, siento que es el arte en sí el que te da la estética y te da todas las opciones de que seas tú el que escoja la manera de contarlo y de cómo quieres llegarle a esas otras personas que están ahí observando tu pieza o observando lo que sea que estés haciendo. Entonces digamos que brinda la estética, entonces en ese caso nosotros empezamos a jugar con la estética, donde acomodamos cada cosa para hablar de temas tan brutales y tan bárbaros como lo ha sido el conflicto armado colombiano, ¿no? Que es una línea delgada entre no caer en el morbo, en ciertos espacios como de rabia y dolor y rencor y de transmitir rencor, sino como que tomarse el espacio de cómo encuentro herramientas para contar esta historia de perder una pierna
de una manera un poco más alternativa para que no se convierta en brindar rabia, sino brindar humanidad. Eso es lo lindo que tiene. ¿Y cuando pasó tenías mucha rabia? ¿Cómo era? ¿O era tenías todos los sentimientos? ¿O lo habías visto venir, como lo habías tenido tan cerca? ¿Tú te imaginabas que podías estar en ese riesgo? ¿Lo habías considerado? Diana, yo pienso que si hay un tránsito de transformación en la vida de Raúl Estupiñán es esta situación, porque al inicio, cuando pasa esto, el primer día de amputado es demasiado fuerte alrededor de que se siente miedo, una persona de 32 años pierde un pie y entonces ya supuestamente tenía un proyecto de vida casi que organizado y entonces esto rompe su proyecto de vida, lo lanza y le dice, ¿y ahora qué va a hacer? ¿No? Entonces por un lado estaba el miedo, por otro lado también estaba la rabia al por qué pasó esto, por qué a mí, ¿no? Por otro lado estaba la tristeza y el duelo de que también en esa misma situación perdí uno de mis mejores amigos, ¿no? Entonces estaba el duelo también de la pérdida de una persona que quieres mucho y alrededor de eso el duelo también de la pérdida de una de las partes de tu cuerpo y era un dolor en el que solo podía sumergirme yo. Nadie me podía ayudar porque a pesar de que tuve muchas voces de apoyo, la subjetividad se hacía muy visible alrededor de que iniciaban las conversaciones de Raúl Estupiñán con Raúl Estupiñán y fue donde empezaron a salir todos esos sentimientos resentidos de Raúl Estupiñán alrededor de darle ciertos impulsos y pensamientos como odiarse a sí mismo incluso, digamos despreciarse desde verse el cuerpo de una manera diferente y desde pararse en un espejo y ver su cuerpo deforme y sentirse como no aceptado por sí mismo. Realmente fue un tránsito por el dolor casi de un año bastante fuerte, un tránsito por las lágrimas y el aislamiento absoluto de no querer hablar con nadie, de tenerle miedo en un país tan machista como Colombia a soltar una lágrima y decir yo no puedo ser débil. Y en educación militar. Y alrededor de la formación doctrinal que traía, ¿no? Pensar en decir, si yo cuento esto llorando, soy mejor dicho, ¿qué? Soy el más débil de todos, entonces eso hacía que todo se fuera guardando a un punto que todo estaba tan colapsado al interno que yo dije, ya no más, yo ya no resisto cargar más esto, ya no puedo y ahí tengo que buscar una solución, o buscar si me quito la vida, o buscar si me busco sustancias que me ayuden a irme de acá, o si sencillamente lo acepto y empiezo a conversar conmigo y dejo el miedo de conversar conmigo y más bien empiezo a generar un tránsito alrededor de, en este caso, la creación por los canales del arte, ¿no? Eso fue una etapa. ¿Y con quién te encontraste en ese momento para poder empezar ese tránsito hacia otra posibilidad? Este tránsito yo pienso, Diana, que inicia, vuelvo y te repito, desde mí y entonces inicia con la primera herramienta que me brindó la vida, el universo, en lo que sea, que uno crea como mágico, ¿no? Dios, es este tránsito con mi familia, este encuentro con mi familia, este amor de todos incondicionales. Los cambios anímicos fueron notorios. Yo creo y no me considero una persona mal geniada, ¿sí? Todo el mundo de hecho me dice como usted toda hora toteaba la risa, usted es un payaso, pero esos días absolutamente era yo el antagonista de ese mismo concepto que tenía de mí, ¿no? Entonces era el que por todo estaba de mal genio, nada le gustaba, quería estar encerrado, no quería hablar con nadie. Y era también ese miedo alrededor mío de, oye, ¿cómo estoy cambiando? Lo sé, me veo, estoy cambiando. Y es donde la familia está incondicional diciendo, hoy quieres hablar, vamos a aprovechar los 2 minuticos que nos des para decirte amo. Vamos a estar toda la vida para ti ahí, de manera incondicional. Y es donde eso empieza a generar en mí una necesidad de escribirlo. Y es como comienzo. Entonces digo, necesito desahogar algo, pero no quiero hablar con nadie. Entonces lo voy a escribir y eran lágrimas en los ojos y llanto y llanto y llanto y llanto y llanto y letras y letras y letras y letras. Y fue ahí donde como que ese soltar y escribir esas historias empezó a decir, oye, mira que yo veo esto como que se puede contar, ¿no? Como que le puedo cambiar ciertas palabritas y le puedo buscar unos sinónimos. Ese momento en el que dices, soy creador. No soy receptor de una tragedia que me pasó a mí, sino soy el transformador, soy el que crea.
¿no? Sí, Eso es exacto. ese momento y lo empiezas a ver y entonces lo apartas y dices, pero Sí, venga, lo embellezco digamos así. que sí Ya fue- todo cambia, ¿no? Qué maravilla. fue muy bonito alrededor de eso, digamos, no hablando desde el egocentrismo, No. sino desde el como que mira que cree esto y me parece que, bueno, leía mucho, digamos, en alguno de mis textos lo comparaba como que cuando me gusta leer mucho, entonces volvía a releer libros que como que ya se me habían ido de por allá lejos. Entonces, cosas como El Principito hacían que yo viera cosas mías y yo decía, "Ay, no lo puedo creer, estoy viendo que esto puede tener algún nivel de similitud alrededor de no copiar esta historia, pero de sí sentirme muy identificado desde lo que aquí se está hablando en torno al amor, por ejemplo, ¿no? Entonces, fue ese tránsito el que hizo que yo empezara a salir de mí mismo mediante, en este caso, las letras. La escritura. Y que posteriormente intercambiando textos con otras personas me dijeran, oye, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no te invito a un taller de escritura? ¿Y por qué ahora no? Hasta que finalmente me terminan invitando como primera medida a hacer una obra de teatro que fue la que creo que sacó las alas. ¿Escribirla, dices tú, actuar no, o qué? no, digamos que los escritos, a pesar de que habían ejercicios que servían para la obra fue de dirección, digamos, fuera de mí, pues no la... Digamos que fueron otras personas maravillosas las que dijeron, a esto se le puede dar un canal de creación. Ah, tu historia la llevaron al teatro. Y la llevamos, ¿Sí? que mi ¿Es eso? historia junto con la de otras personas fueron llevadas al teatro. Y ¿Que eso se llamó cómo? Se llama Victus la Memoria. Entonces, hablemos. Victus la Memoria está en este momento siendo llevada, pues se llevó a cabo online con Alejandra Borrero, y qué maravilla poder hacer este teatro. Tuve la oportunidad de hablar con Alejandra, que se estaba preparando para la obra y estaba muy emocionada, no me podía contar bien, pero antes de que pasara vi un fragmentico en línea, pero ¿cómo te fue con eso? No, pues yo al referirme, digamos, como ser humano de Alejandra Borrero, puedo decir que ella es mi hada madrina. Ella llegó a mi vida en un momento justo donde sentía que todo estaba colapsado y que las formas de levantar los pesos como que no existía y que entonces tocaba caminar por el inframundo ahí, como que seguir andando pero como se pudiera. Y ella llega y como que libera y dice, oye, ven acá, que es que tú sí eres, ella me dice muérgano, entonces eres muérgano porque tú solito puedes levantar esto, mira, esto es solo que hagas esto y empieces a brillar tú solito. Y yo le digo como, guau, y empieza a enseñarme y a llevarme de la mano pues a mí y al resto de equipo pues. Y terminamos en una sanación absoluta alrededor del arte, ¿no? Y es ella la que hoy en día dice, es impresionante cómo has cambiado. El mugroso que eres hoy en día es increíble cómo no es el mismo mugroso de hace 6 años. Y yo digo, bueno, Alejita, todo esto también es gracias a ti, ¿no? Entonces, hay que darle el crédito a la humanidad de ella, ¿no? Sí, el conocimiento artístico de ella es inmenso y es admirable, pero creo que eso es posible también gracias a esa humanidad absoluta, que es la que nos permite encontrarnos alrededor de no preparar una pieza para mostrar, sino alrededor de salir a un escenario aquí a ser nosotros, sí, y a conversar sobre nosotros. Entonces eso se convierte en una pieza que los otros ven y dicen bellísima, ¿no? Claro. Pero que es realmente no apostarle a nada más que a seguir siendo seres humanos desde su misma interioridad, y eso es bellísimo. Me encanta. Y nuevamente volvamos a tu relación en la que te relacionas con un frailejón y ves en un frailejón, te ves a ti mismo. Yo también he estado, amo el páramo de Sumapaz, tal vez no tan recorrido como probablemente tú, es el páramo más grande del mundo, es la esponja que absorbe toda el agua, todas las nubes que vienen del Amazonas, que nos brinda agua a todos. Es por ese páramo que nos brinda esta agua que se denomina nuestra tierra la Tierra del Dorado, aquí la sabana de Bogotá. La gente venía a hacer pagamentos desde todas partes de América, como una peregrinación al menos una vez a la vida, a agradecer al agua, a ese páramo. Esa agua que transforma, pero que también rompe, el agua que inunda, que ahoga, pero que da la vida. Todas esas contradicciones. Entonces, pues, no sé, tú y los frailejones, ¿qué? Bueno, yo y los frailejones resulta que somos una historia que viene desde mis primeros días en la guerra. De hecho, es el páramo del Sumapaz, el lugar donde yo tengo mi primer encuentro como combate armado con la guerrilla de las FARC en ese momento. ¿Qué será el frente que estaba hacia...? Sí, bueno, es que el páramo es tan bello y tan inmenso
que el páramo, digamos que tiene mucha conexión con más lugares y departamentos de Colombia. Entonces el tránsito desde el páramo del Sumapaz es muy fácil hacia el Meta, pero también es muy fácil hacia el Huila, pero también es muy fácil hacia el Tolima, pero también, entonces el tránsito es también hacia Bogotá incluso. Entonces, digamos que el tránsito hace que el lugar, en este caso de la guerra, pues el movimiento de todos los actores armados estuvieran en todos los lugares, entonces no había como que un rótulo específico de, no, mira, es así, vienen de este lugar. Era muy móvil en ese sentido, ¿no? Entonces tú un día estabas peleando con los de el Meta, pero al otro día te movías y ya estabas más cerca al Huila, estabas peleando con los del Huila y en fin, ¿sí? Entonces, en ese tránsito de recuerdos, ya cuando te digo que empiezo a escribir, entonces vienen todos estos recuerdos del páramo y viene a mi mente en mi primer día en el páramo. Y mi primer día en el páramo jamás se me va a olvidar, porque mi primer día en el páramo, cuando llegué al páramo del Sumapaz, solté mi maleta que pesaba mucho, descansé, respiré, sentí una paz porque lo que veía a mis 360 grados era bellísimo. Era un día súper soleado, era un día donde se veía el páramo en su inmensidad y a donde yo mirara veía frailejones por todas partes, veía montañas como en cuchillas, veía unas nubes y un cielo azul hermosos, veía pasar las águilas, veía pájaros, veía los conejitos correr por, ¿no? Pues que como, o sea, eso es bellísimo, es una imagen bellísima que siempre tengo, pero es una imagen que cambia en un lapso de tiempo de no más de unos 15 minutos cuando suena el primer disparo. Entonces, cuando suena el primer disparo, empiezan a sonar disparos y estallidos de todos los lugares y empezamos nosotros ya en la situación de tensión de estamos en combate y entonces detrás de esa situación lo que pasa es que el páramo más lindo se convierte en un lugar que se cierra en nubes, que empieza a llover y que se convierte en el antagonista del páramo que hacía unos pocos minutos yo estaba viendo, ¿no? Y entonces empiezan los gritos, empiezan los disparos, las explosiones, empieza todo oscuro a no saber de dónde estaban disparando, de dónde venía cada ataque, y es como se transforma esto en un abrir y cerrar de ojos, en pasar de la comodidad absoluta al lugar de ya no quiero estar aquí, me quiero ir, pero que obviamente por la situación iba a ser mi lugar o digamos mi hábitat, por así decirlo, durante los siguientes 3 años. Wow. ¿Ves? Entonces, en esos recuerdos es donde digo yo, oye, esas historias, sería lindo contar el tránsito de cómo fue todo eso. Bueno, pues ahí han visto lo buen narrador que es. Me tienes acá, así no ni hablar de las historias y tienes una capacidad de traer en imágenes. Traes en imágenes eso que tuviste, que eso es un gran don, poder traer el territorio aquí, a este teatro, y poder sentir ese páramo, esas águilas y todo, así que, mejor dicho, no puedo esperar para ver la película y espero que todos aquí la veamos y podamos comentarla, porque pues también hemos hablado con otras personas de que realmente ahorita hay tanto para ver de cine, o sea, tanto, que es muy importante una curaduría. Y es importante una mirada donde se analiza, donde se mira desde una comunidad, donde nos ayudan a ver, porque es que no sabemos cómo ver. En particular, pues este es el primer festival incluyente en Colombia. Eso me tiene muy feliz poder hacer parte. Y quería a ti preguntarte, que eres realizador, ¿cómo ves la representación de la diferencia de las personas en discapacidad? ¿Cómo la ves en el cine colombiano? También, por otro lado, el trabajo, porque es que una cosa es hablar de ese tema y otra es incluir a personas que trabajen en la industria y que cómo podemos hacer para que esto, digamos, fluya, ¿no? Sí, Ana. Bueno, debo decir que me identifico mucho con esa felicidad que tú me planteas, y es porque cuando me enteré del WICAM, o nos enteramos con el equipo de producción, que existía algo así, dijimos, nosotros queremos estar ahí, nosotros queremos también hacer parte de eso. Una iniciativa como esta es necesaria en un país donde sensibilizar es un poco complejo. Una iniciativa como esta es necesaria cuando incluso las personas que vienen de esta población tenemos temores alrededor de hacer una pieza y mostrarla, pensando en que de pronto por una u otra razón no vamos a ser aceptados, ¿ves? Sí. Entonces, una iniciativa como esta
es bastante emocional alrededor de la sensibilidad mía digamos, como parte de un equipo que quiere crear, narrar y contar historias de estas poblaciones, alrededor de que, si bien ya estamos en un tránsito, digamos, de inclusión en Colombia, donde ya, digamos, que se tienen en cuenta traer a ciertas poblaciones, ¿sí? Y digo poblaciones porque sabes que la riqueza poblacional en Colombia es demasiado amplia, ¿no? Pero en este tema, digamos, pensar en que hay personas que tienen unas habilidades excepcionales, que quizás han perdido ciertos, no sé, ciertos sentidos, por así decirlo, pero que han desarrollado una humanidad, una sensibilidad y una capacidad de contar ciertas historias al mundo que pienso que deben ser demasiado apoyadas alrededor de que el material no solamente va a ser lindo en la estética visual o en la estética constructiva desde la oratoria y desde la comunicación, sino que también va a ser necesario porque eso va a plantear un nivel de humanidad que le va a servir a Colombia, no solamente para incluir una población, sino también construir alrededor de que todos podamos hablar, sentarnos a hablar y tratar de mitigar algo tan salvaje como ha sido la violencia también. Entonces pienso que es necesario, es oportuno también, es emocionante, es vital y es maravilloso que personas en condiciones de capacidades diferentes puedan llegar y decir, oye, mira, hay un lugar donde podemos incluir algo y yo tengo esto pensado, vamos a escribirlo, vamos a dibujarlo y ahora vamos a ir a hacerlo para que podamos mostrarlo. Eso ya y tengamos un público educado, un público que estamos aprendiendo, porque eso es lo más importante, es que mira lo que ha pasado con la pandemia. Exacto. No era, antes tratabas de hacer un festival online y eso era como, uy, no, muy complicado. Ahora es que es la única manera. Entonces también, bueno, este es el tercero que yo veo, digamos, este año, que ha sido, bueno, vi el de Indivo, estuvo el BIF, ¿no? Sí. Y ahora va a venir este final de año que está, mejor dicho, está muy bien. Yo siento que la gente quiere ver. Para mí, claro, me fascina ir al cine, pero a mí me encanta estar en mi camita. Yo vivo en el campo con un fueguito y tener lo que más amo, que es tener un fuego, poder estar afuera y además ver una película, eso a mí me parece. Y encima, una película que nadie más ha visto y que es VIP y que es solo para podernos meter en un mundo muy particular y salir seguramente nuevos y seguramente diferentes y seguramente más sabios. ¡Qué felicidad! Y esta es la oportunidad que nos da el Weekend Fest. Sí, sí, Ana, además que también hay que verlo desde un apoyo a la población con capacidades diferentes, digamos que como una atención muy emocional y me atrevería, sin ser psicólogo, a decir que quizás psicológica. Porque y lo digo, digamos, desde mi primera persona como director de mi pieza, digámoslo, alrededor de contar que en mi caso particular se convierte en una terapia de vida el querer hacerlo de la mejor manera posible para que otros lo vean. Eso también está ocupando mi mente en una serie de actividades tanto físicas como emocionales, como interactivas con otros seres humanos, y es eso lo que está haciendo que el WeCamp salga más allá de la pantalla para convertirse también en un trabajo de construcción social y de construcción colectiva, ¿no? Eso me parece muy emocionante, sobre todo de este lugar del Weekend Fest. Pues maravilloso. Es que el cine es para hablar de cine. Exacto. O sea, es para hablar, sino para qué es, ¿sabes? Si no, pues que nos quedamos viendo ahí redes sociales y no le decimos nada a nadie. Exacto. La idea del cine es poder hablar de cosas que nos parecen, de temas, pues que nos parece difícil y que a veces no habíamos considerado. Y tenemos miedo a sentirnos ignorantes, todos. Tenemos miedo a no saber de algo. Tenemos miedo a que si es diferente de pronto amenaza algo que yo he cuidado. Que si llega alguien entonces a reclamar algo, entonces me va a quitar algo. Como si reclamar el derecho de uno le quitara el derecho a uno, al otro. O como si, entonces hay como que... Sí, como tú dices, bajarle el tono y poder además hablar tranquilamente y decir, oye, no entiendo, digo mal, no me refiero bien. Ahorita estábamos caminando por el centro comercial con
bueno, con un amigo, y entonces un señor le dijo, ¿por dónde está el ascensor? Y le dijo, ah, el de minusválidos, así durísimo. Entonces, pero lo dijo como... No intencional, ¿sabes? desde la ofensa. No, sí, no, y lo dijo, no, el de minusválidos, y él le dijo, no, mira, yo soy una persona con discapacidad. Le dijo, bueno, eso mismo, es que yo acabo de subir a uno como de usted y allá está el ascensor. No sé, nos morimos fue de la risa, pero digamos, esto está expresado, pero digamos, yo me eduqué, digamos, en mi colegio, a uno le decían que tenía que decir minusválido, por eso es que hay es la esa cultura. palabra que para uno fue muy nueva y lo educaron y le dijeron tiene que decir. Y uno aprende y luego vaya y desaprenda. Exacto. Entonces, este tipo de espacios como Wicam nos enseñan cómo te sientes tú cómodo. Y no a través de un profesor, no, a ti. Tú eres el que lo vive. Cuéntanos cómo es, cómo se debe decir. Es decir, es como yo tengo muchos amigos indígenas. Le digo, pues, ¿cómo le gusta a usted que le diga? ¿Le gusta que le digan indio? Y unos dicen, sí, a mí me gusta que me diga indio. Y el otro dice, no, a mí no me gusta que me diga indio. Sí, o sea, Sí, pasa. así es, como más, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo, es así. Eso es lo lindo del crecimiento en este tipo de espacios, y es que la resignificación se haga visible alrededor de también no imponer, porque en Colombia también ha sido absolutamente brutal este tema de la educación, ha sido así, impuesta, Sí. y tienes que decirlo de esa forma porque si no, no aplicas para el rótulo que te estamos dando. Entonces, esto es una resignificación en la que en los pueblos, entonces uno está contando una historia y trata de buscar, ¿no? Uno siempre llega a los pueblos y a las comunidades tratando de simpatizar desde no quiero ofender, quiero tener toda la intención de ser como viable a la entrada de la convivencia, y ellos llegan y te dicen en el Chocó, no, dígame negro, nosotros somos negros. Sí. Somos negros y somos orgullosos. Y entonces Sí. uno dice, el empoderamiento hace que en otro lugar diga, no me gusta que me digas negro. ¿No? Sí. Hay también un documental que dice, no soy tu negro, que te plasma como todo esto desde cómo lo dices y cómo lo plasmas y cómo te comportas alrededor de esa población. Entonces uno dice, bueno, está bien, es tan rica la posibilidad de crear mucho material, que podemos crear material para que todo el mundo se identifique, claro, y para que en ese espacio haya esta inclusión de la que tanto hablamos, que sea también desde el audiovisual, educar a las personas que ven las piezas alrededor de decir, oye, mira que aprendí esto hoy alrededor de... nosotros tenemos un término muy coloquial dentro de la población de la que yo vengo, y es decirnos mochos. Entonces a mí en todo lugar me dicen mocho, y yo me siento con la palabra mocho muy cómodo. Sí. De hecho, estamos trabajando una seriecita por ahí para YouTube que se llama Mochos, que es contar historias de personas amputadas desde los lugares que vengan alrededor de cuál fue la situación. Entonces decimos, para mí la palabra mocho se convierte en una identidad, ¿sabes? Pero que si ya viene una persona a decirlo desde lo peyorativo alrededor de usted es mocho desde la ofensa, pues es muy diferente que cuando yo estoy sonriendo contigo, contándote, o que tú me digas de cariño, oye mochito, mira, tómate esa botella de agua conmigo, ¿ves? Entonces también hay que ver que el concepto hay que resignificarlo alrededor de que si bien los términos no son malos, también va en la intencionalidad de cómo te comunicas, que va un poquito más. Y nuevamente, en educación, eso es lo único que te hace, y lo que tú decías, en el arte es en el único lugar donde podemos transitar. Bueno, y si me vuelvo esa persona, ahorita cuando decías que te habías convertido en ese ser que no sabías que existía, después de que has sido tan lindo, tan buena onda, y se te ha salido este monstruo, también por eso es tan importante la actuación y la labor del actor, en que puedes ser todos los papeles que quieras. Es que uno nació en una condición, al lado de unas montañas o al lado del mar, o de estos papás y no sé qué, te pusieron un nombre y te hicieron un personaje, ¿listo? Y tú que eres actor, pues tuviste al final de la vida, Stanislavski vio que, pero ¿por qué somos tan libres en escena y estamos tan aprisionados fuera de escena? No podemos hacerlo. ¿Quién dice en qué parte está prohibido que podamos ser actores afuera, que podamos ser la persona que queramos ser en el momento en que decidamos ser? Y siento que todo el aprendizaje de estas conversaciones que hemos tenido en este espacio del Wicam de charla, hemos visto cómo personas tenían una vida y tuvieron que cambiar, sí o sí. Y la vida les dio la oportunidad de que siguieron vivos por alguna razón, porque era para contar eso, para cambiar, porque si no, ¿qué otra opción hay? ¿Me entiendes? Sí. Ahí cuando tú decidiste, yo no voy a seguir, es decir, estoy harto
o me suicido o sigo adelante, y si voy a seguir adelante, pues ya tocó, mejor dicho. Sí. Y eso es lo que nos traes a todos y que ojalá veamos en tu cine, de lo que nos refresquemos, porque a todos nos pasa de alguna manera que sentimos pérdidas y todo, claro, no es así de ninguna manera tan visible, pero todo el mundo tiene la oscuridad del alma, el inframundo por el que transitamos, todo es el mismo. Sí. Ese dolor que viene por muchas razones. Entonces, en ese lugar donde nos podemos encontrar, pues a partir de eso podemos, ¿no? Claro dialogar. que sí, porque pues es donde entra esta aceptación, aceptándose uno como ser humano. Entonces, eso que dices del actor es vital, porque entonces, por eso es que a uno en la calle le dicen que está loco, me dicen mucho. Porque uno sale como que uno quiere hacer algo como una proyección de un personaje y se empieza a comportar ¿Estamos como locos, este Lucas? personaje, ¿verdad? Entonces tú empiezas a generar de pronto un término diferente, una forma de sentarte diferente, que te dicen, pues este man un día llega así, después llegó así, después, y entonces terminan viendo que uno está haciendo un estudio para hacer cierta, o para crear cierta pieza, entonces dicen como, ese man está como loco, pero el man es buena gente, ¿sí? Entonces como que ese tránsito, como hay unos rótulos establecidos, cuando no te comportas de acuerdo a lo que se ha venido, digamos, impuesto, pues se ha venido imponiendo alrededor de cómo comportarse, pues entras en unas definiciones distintas sin necesidad de que sean dañinas, sino que simplemente también yo digo que de esa manera uno está invitando a otras personas a mira que también tú puedes salir de ti, estoy seguro que quieres como salir de ahí y probar cómo te iría en otro lugar, pues hazlo, hazlo. Y por otro lado, pues tú tienes también herramientas maravillosas, pues estas extensiones, ¿no?, de tu cuerpo que te han permitido volver a andar, como hemos visto a tantos amigos acá, y que son, como José decía, que estaba muy orgulloso de ser mitad robot. Y entonces, en esa narrativa de soy un cyborg y tengo la ciencia ficción, y ese es el papel con el que salgo, y soy el hombre nuclear que sale caminando, pues qué maravilla. ¿Por qué no pueden ser los guiones de la vida de uno todo lo que uno quiera y no? Yo tuve a mi hija a los 40 años, eres madre soltera, víctima, sola. Es como, no, pero ¿qué es eso? ¿Por qué no puedo estar sola, tranquila, sin que eso sea una pérdida de algo? Y así es este tipo de espacios el que cambia a que, oye, consideren, por favor, otras maneras de existir. Sí, mira que esta historia que me cuentas alrededor del cyborg es una historia que me parece muy linda porque personalmente yo después de la amputación comencé a utilizar pantalones cortos. Ya, yo empecé parte de la aceptación fue, ¿no? De una vez. Mi prótesis, y como vas caminando y te quedan mirando, entonces tú dices, voy con mi prótesis bien puesta. ¿Ves? Entonces me voy a poner un mejor chaleco y me voy a poner un personaje a la pinta de bien chévere. Entonces alrededor de eso, mira que me pasó algo muy bello que cada vez que lo menciono me trata de aguar el ojo, y es que en algún momento, entonces, ¿qué pasa? Los niños en su sentido de formación son bastante curiosos, y una persona como yo o como el cyborg que tú me mencionas, somos personas bastante atractivas alrededor de la atención de ellos. Entonces, yo voy caminando por la calle, los niños van con su mamita o su papito, entonces el niño no puede evitar la atención de me encontré a este man y eso qué es. Pero la mamá empieza a jalar y a decirle como no haga eso, pásese para acá. Y entonces uno se queda como jugando con él alrededor de mira lo que tengo, míralo. Y ellos se sonríen y en esa interacción, en algún momento, un niño le dice a su mamá, él se acerca a mí y yo estiro la prótesis y él como que la quiere tocar y le digo, tranquilo, tócala. Él la toca y entonces yo le muestro que se puede quitar y se puede poner, y él le dice a su mamá, mami, mira, él parece un muñequito, se puede desarmar. Entonces como que este man es desarmable, dice el niño. Uf, qué fantasía, y a mí eso me impacta tanto que yo digo, yo tengo que crear algo con eso que me acaba de decir él. Yo debo hacer algo, debo contar una historia de cómo me convertí en desarmable. del frailejón. Y empieza el tránsito que pues todavía sigo escribiendo alrededor de ese tema, y es como soy desarmable, o sea, me convertí en un desarmable que igual cuando se arma puede hacer cualquier actividad
como lo haría cualquier otra persona. Yo corro, manejo mi moto, volví a hacer paracaidismo, aprendí a hacer parapente y vuelo parapente cuando puedo. Vine a hacer cine, cargo, llevo, subo, traigo y digo, oye, qué lindo, porque igual básicamente fue un reto a continuar la historia de un Raúl Estupiñán resignificado, y pienso yo que hoy día puedo decir que este cambio, que en un momento fue una tragedia, hoy día puedo decir que fue un cambio demasiado bello, porque el cambio de vida y la vida que tengo hoy en día la amo, precisamente porque es una vida muy llena de muchas ganas de seguir haciéndolo. Entonces, hay mucho agradecimiento en ti. hay mucho agradecimiento. ¿Lo puedes agradecer? Mucho, sí. Yo creo que es difícil decir agradezco, pero posibilidad. agradeces. Yo creo que sí lo agradezco, Diana, porque la construcción que yo he tenido después de esto ha sido bastante interna. Entonces, como ha sido tan interna, ha sido constructiva alrededor no solamente de mí, sino que he podido ayudar al entorno. Y hay muchas personas que con lo que he hecho me han dicho, mira que si yo no te hubiera conocido, seguiría pensando de otra forma. Entonces, yo digo, lo agradezco, porque si esto no hubiese sucedido, como te decía hace un momento, mi línea de tiempo o mi proyecto de vida iba en cauce hacia otro lugar. Ajá. Entonces, muy seguramente en este momento hubiese completado ese objetivo y en este momento me estuviera dedicando desde otro lugar a otras cosas, sin haber tenido la experiencia en carne propia. Como lo viví, ¿no?, en carne propia, creo que esto generó un desvío del proyecto, y lo que hizo fue que yo me encontrara con lugares más maravillosos, con seres humanos que también me enseñan, y con la posibilidad de sentarme con ellos a conversar y a decir, ¿qué tal si intercambiamos historias y aprendemos los dos? ¿No? Y yo creo que siempre que, ahora escuchándote hablar, también vuelvo a pensar en esa imagen del páramo diverso, con las flores que viste ese día, esa mañana, con todos esos árboles, y pensar en cómo es de necesaria la diversidad, porque eso que ha florecido en ti es necesario para la sociedad. Esto que florece en cada una de las personas que han sido invitadas a este festival, que conocemos, en cada una de las personas que tienen una dificultad muy grande en su vida y que logran superar, son pilares de la sociedad, porque sin ellos no podemos entender cómo es que se hace. Porque la gente que está comodita en su lugar y que no le ha tocado nada, ¿cómo sabe? Porque los tiempos que vienen no van a ser mameicitos. Sí, sí. Esto de esta pandemia es solo el inicio de una ola gigante, de un cataclismo, o sea, al que nos enfrentamos. Esto está muy fuerte. ¿Y a dónde vamos a pedir ayuda para los tiempos difíciles? ¿A quién le vamos a preguntar cómo es que se hace? A personas que han sufrido por cosas tan duras y que las han podido pasar, pues a esas personas. Por eso ¿a quién le vamos a preguntar cómo es que se pesca y cómo es que se ayuda? Pues a los indígenas, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo podemos pensar en una sociedad que no sea incluyente si es la supervivencia de todos? Y creo que eso también pienso que como, ya para terminar, que esto también, además de ser un festival, lo pienso como un carnaval. Estaba hablando con tantos amigos del carnaval de Pasto que no van a poder hacer el carnaval este año, y que ese es la representación de lo que somos, todos los espíritus de la danza, que se desarman, que se quitan máscaras, que se alargan, que se acortan, que puedes tener tantos cuerpos, y que eso es, creo, también parte de lo que nos enseñas a todos. Sí, es muy lindo, ¿sabes? También va en eso, en esa interacción, ¿no? En que nadie se sienta en su zona de confort a decir todo lo sé, ahora venga yo le enseño, sino que uno sale de ahí, se resignifica y dice, oye, mira que sin embargo, yo hago algunos trabajos también de conversatorios y conferencias, donde yo llego y entonces la gente me referencia como, sí, es que él es el que va a dar la charla sobre X cosa, y entonces resulta que yo digo, adivinen que el que va a preguntarles a ustedes soy yo, porque yo vine a aprender de sus historias y a que crezcamos en comunidad. Entonces, como que todo el mundo sale de ahí y dice, oye, tan bacano que es escuchar al otro, pero también contarle lo que yo traigo para mostrar. Muchas gracias. Raúl, podríamos quedarnos hablando hasta el otro año. Sí. Por ahora vamos a ver tu película.
para Gracias. que la vean y la busquen tu cortometraje en la programación del Wiccan Fest, el primero. Qué felicidad Feliz inaugurar de estar acá. este espacio. Muchas Maravilloso. gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado. Espero que estén así de inspirados y conmovidos como, bueno, como estoy yo con las historias que oímos en cada uno de estos espacios de charla. Y así como han visto, el Wiccan Fest tiene además de una selección de películas maravillosa, única y que además solo se ve aquí. Tenemos estos espacios de charla donde ampliamos nuestras fronteras, donde conocemos a los personajes, a los directores, a los realizadores detrás de las películas. Así que los esperamos. Cualquier cosa la pueden buscar en las redes sociales de Wiccan Fest o wiccanfest.com. Ahí está la dirección electrónica donde pueden encontrar toda la programación del festival y verla y comentarla. Y por favor, encontrémonos. Esta es una gran comunidad. Y gracias, Raúl. A ti muchas gracias y al festival y a todo lo que hizo posible que esto se haga. Muchas gracias. Gracias.